¿Dónde está la verdadera sabiduría? ¿Y si lo que consideramos sabiduría no lo fuera realmente? Vivimos en un mundo que premia el conocimiento superficial, que exalta la lógica humana, las estrategias, el poder de la palabra y la razón, pero que ignora lo eterno, lo invisible, lo que solo se puede discernir espiritualmente. ¿Y si la verdadera sabiduría no se encontrara en lo que sabemos, sino en lo que rendimos? ¿Y si no dependiera de lo que aprendemos, sino de a quien escuchamos? Jesús no fue un filósofo más. No enseñó desde la erudición, sino desde el corazón del Padre. Su sabiduría rompía esquemas, incomodaba al religioso, sanaba al humilde, levantaba al caído y confrontaba al orgulloso. Él no vino a formar discípulos sabios según el mundo, sino hijos sabios según el cielo. Y eso cambia todo. Porque hay algo en sus palabras que sigue resonando más allá del tiempo. Sus enseñanzas no eran frases bonitas, eran semillas eternas. Y si hoy abrimos el corazón para recibirlas, pueden transformar nuestro entendimiento, guiar nuestras decisiones y revelar un propósito que va más allá de nosotros. Este vídeo es un llamado. No a buscar más información, sino a abrirnos a la transformación. Vamos a recorrer juntos 30 enseñanzas de Jesús que revelan el mapa divino de la sabiduría. No solo para entender, sino para vivir de una manera completamente nueva. Con dirección, con discernimiento y con Dios en el centro. Porque la verdadera sabiduría comienza cuando el alma se rinde. Y es en esa rendición donde se abre la primera puerta, el temor reverente, la humildad ante Dios y el silencio que prepara el corazón para escuchar. Jesús no enseñó que el principio de la sabiduría fuera la inteligencia, ni el éxito, ni la habilidad de entender grandes misterios. Enseñó algo mucho más simple, y mucho más profundo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No un miedo que paraliza, sino una reverencia que transforma. Es ese temblor sagrado del alma que reconoce que no todo gira a nuestro alrededor, sino que hay un rey, un creador, un padre que gobierna sobre todo y merece ser escuchado. La humildad es la llave que abre esa puerta. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nunca actuó desde la autosuficiencia. Él mismo dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, Juan 5:30. ¡Qué revelación tan poderosa! Si el mismo Jesús vivía en completa dependencia, ¿cuánto más nosotros debemos reconocer nuestra necesidad de Dios? La verdadera sabiduría comienza cuando dejamos de apoyarnos en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3, y empezamos a confiar con todo el corazón en el Señor. Pero para oír esa voz, muchas veces necesitamos silencio. Jesús se retiraba constantemente a lugares apartados, lejos del ruido, lejos del juicio, lejos del aplauso. Allí, en la soledad, encontraba dirección. El silencio no es pasividad, es entrega. Es dejar de hablar para empezar a escuchar. Es rendir nuestros argumentos, nuestras quejas, nuestras ideas, y permitir que Dios nos hable. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y cuando estamos quietos, cuando nos humillamos, cuando dejamos de correr detrás de nuestras respuestas, algo cambia. Nuestro oído se afina. Nuestra alma se abre. Y entonces descubrimos que no se trata de saber más, sino de depender más. Allí comienza la sabiduría. No en las alturas, sino en lo secreto. En lo escondido. En el lugar donde solo Dios y tú saben que estás. Porque cuando el corazón se inclina en humildad, la sabiduría desciende. Jesús no solo habló del amor, lo vivió hasta las últimas consecuencias. Amar, para él, no era un sentimiento volátil ni una emoción pasajera. Era una decisión constante, una entrega sin reservas, un reflejo visible del corazón del Padre. Y es ahí donde descubrimos que la verdadera sabiduría no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto amamos. Amar sin condiciones, perdonar sin límites y mirar al otro con compasión son actos que el mundo considera ingenuos. Pero Jesús los elevó como los pilares del reino. Cuando estaba en la cruz, rodeado de burlas y rechazo, pronunció palabras que estremecen: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. ¿Cómo se puede perdonar en medio del dolor? Solo quien ama con la sabiduría del cielo puede hacerlo.
Ese perdón es una puerta que rompe cadenas, que libera corazones, que sana heridas invisibles. Jesús dijo, perdonad y seréis perdonados, Lucas 6:37. No es solo una enseñanza, es un camino de libertad. Y ese amor también se manifiesta en compasión. Cada vez que Jesús veía a las multitudes, se conmovía profundamente. No los veía como números, los veía como ovejas sin pastor. En Mateo 9:36 se dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. La compasión verdadera no se queda en palabras. Alimenta, toca, levanta, intercede. Nos saca de nuestra comodidad y nos lanza al servicio. Cuando Jesús multiplicó los panes, no lo hizo por espectáculo, lo hizo por amor. Porque el amor que no actúa, no es sabio. Y es allí donde descubrimos una verdad eterna: perdonar es sabio, amar es sabio, compadecerse es sabio. No porque nos haga ver bien ante los demás, sino porque nos hace semejantes a Dios. Porque Dios es amor. Y cuando amamos como Jesús amó, comenzamos a ver como Él ve, a actuar como Él actuó, y a vivir con la sabiduría que transforma no solo nuestra vida, sino la vida de quienes nos rodean. La sabiduría de Jesús no era teórica, era vivida. No era para quedarse en ideas bonitas, sino para guiar decisiones valientes. Él enseñó que la fe, la obediencia y el propósito no son caminos separados, sino tres hilos que se entrelazan en una sola dirección: vivir alineados con la voluntad de Dios. Y es allí, en esa obediencia sincera, donde florece una sabiduría que da fruto eterno. Jesús nunca actuó por impulso. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Antes de ir a la cruz, se postró diciendo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 10:42. Esa obediencia no fue fácil. No fue cómoda. Pero fue sabia. Porque en cada acto de rendición, Jesús nos mostró que confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos, es la más alta expresión de sabiduría espiritual. Él mismo dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, Juan 4:34. Obedecer es alimentarse de propósito. Y es la fe lo que sostiene esa obediencia. Jesús admiró a quienes se acercaban con una fe sencilla, pero firme. A la mujer que tocó su manto, le dijo: Tu fe te ha salvado, Lucas 8:48. Al ciego que clamaba, le restauró la vista. En cada encuentro, Jesús respondía no solo al clamor, sino a la confianza. Porque la sabiduría no depende de ver, sino de creer. Creer que Dios está obrando. Creer que su tiempo es perfecto. Creer que cada paso de fe nos acerca a su propósito. Y cuando unimos fe y obediencia, descubrimos nuestro propósito. No fuimos creados al azar. Fuimos llamados. Jesús dijo: El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, Lucas 9:23. No es una carga, es una misión. La sabiduría está en entender que cada talento, cada oportunidad, cada lágrima, pueden ser parte de un plan mayor. Un plan donde no se trata de nosotros, sino de reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Porque la verdadera sabiduría no se queda quieta. Camina, actúa, sirve y transforma. Jesús sabía que vivir en este mundo implicaría confusión, pruebas, desánimos. Por eso, no solo nos enseñó a amar y creer, sino también a discernir, a perseverar y a estar contentos. Tres virtudes silenciosas, pero profundamente sabias, que nos sostienen cuando todo lo demás tambalea. El discernimiento es una forma de sabiduría que nace en la intimidad con Dios. Jesús advirtió sobre los lobos vestidos de ovejas, sobre los falsos profetas, sobre las apariencias engañosas. Dijo: Por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. ¿Y cómo distinguir los frutos? Solo con los ojos del Espíritu. Por eso Jesús pasaba tiempo a solas en oración, afinando su oído al Padre. Y así debemos hacer nosotros. El discernimiento no es intuición, es conexión. Es escuchar la voz del buen pastor en medio del ruido del mundo. Es elegir con sabiduría lo que agrada a Dios. Pero aún con discernimiento, habrá días de lucha. Por eso Jesús habló tanto sobre perseverar. El que persevere hasta el fin, éste será salvo, Mateo 12:13.
No dijo el que tenga más dones, ni el que entienda más teología. Dijo el que no se rinda. Porque la fe que perdura es la que madura. La que resiste la espera, la oposición, el silencio. Jesús contó la parábola de la viuda insistente, y dijo, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Lucas 18, 7. La perseverancia no es obstinación, es sabiduría revestida de confianza. Y finalmente, el contentamiento. Jesús enseñó, no os afanéis por vuestra vida, Mateo 6 y 25. La sabiduría no está en tener todo bajo control, sino en confiar en que Dios ya tiene el control. Pablo lo entendió cuando dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, Filipenses 4 y 11. Vivir contentos no es resignarse, es descansar. Es agradecer. Es reconocer que Dios cuida de nosotros con amor perfecto. El contentamiento nos libera de la comparación, del afán, del miedo al futuro. Es una forma de sabiduría que florece en los corazones agradecidos. Porque discernir lo eterno, perseverar en la fe y vivir agradecidos, es caminar con la sabiduría del cielo. Jesús fue claro, directo, eterno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, Mateo 10 y 37. Esta no fue una sugerencia, fue el mandamiento más grande. Y es que en ese amor total, sin reservas ni compartimientos, se encuentra la corona de toda sabiduría. Porque amar a Dios por encima de todo lo demás, ordena todo lo demás. Cuando amamos a Dios así, no por obligación, sino por pasión, cada decisión empieza a alinearse con su voluntad. Nuestra obediencia deja de ser un peso y se vuelve una respuesta de amor. Nuestros sacrificios ya no duelen como antes, porque tienen sentido. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 2 y 15. El amor no es una emoción vaga. Es una entrega concreta. Es colocar a Dios en el centro, y vivir desde allí. Ese amor también nos transforma en la forma en que tratamos a los demás. Porque quien ama a Dios, no puede odiar a su hermano. Jesús lo dijo claramente, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, Juan 3 y 12. Cuando el amor a Dios es real, se nota. En la misericordia que mostramos. En la paciencia con que tratamos. En la justicia que defendemos. En la gracia que extendemos. Amar a Dios es más que cantar, es vivir como Él. Y es allí donde toda sabiduría encuentra su raíz. Porque sin amor no hay entendimiento duradero. Sin amor, todo don se vuelve ruido. Sin amor, incluso la fe pierde su pureza. Por eso el apóstol Santiago escribió que la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago 3 y 17. Esa sabiduría no nace de libros, ni de sistemas, ni de técnicas, nace del corazón que ha sido cautivado por Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas no es solo la cúspide de la sabiduría, es el principio de una vida verdaderamente plena. Porque cuando todo gira en torno a Él, nada se desordena. Todo encuentra su lugar. Y allí, justo allí, comienza la eternidad en el alma. A lo largo de este viaje, recorrimos 30 enseñanzas de Jesús que revelan algo mucho más profundo que conocimiento, revelan sabiduría. Una sabiduría que no busca impresionar, sino transformar. Una sabiduría que no se adquiere acumulando ideas, sino rindiendo el corazón. Jesús nos mostró que la verdadera sabiduría está en temer a Dios con reverencia, amar sin condiciones, perdonar con libertad, discernir con humildad, vivir con propósito, perseverar con esperanza, y sobre todo, amar a Dios por encima de todo. Y ahora, tal vez haya una pregunta que resuene en tu interior. ¿Estoy viviendo según la sabiduría del mundo, o según la sabiduría del cielo? Hoy es un buen momento para detenerte, cerrar los ojos y decirle al Padre: Señor, quiero caminar en tu sabiduría. Enséñame a rendirme, a obedecer, a confiar. Hazme sabio para amarte, como tú me amas. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar la voz de Dios. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Juntos, sigamos creciendo en la sabiduría que viene de lo alto.
Que Dios te bendiga, y te conduzca cada día por el camino eterno de su sabiduría.